En los últimos años, mientras el feminismo se ha consolidado como uno de los movimientos sociales más influyentes del mundo, también ha surgido una reacción intensa que avanza desde los espacios digitales hacia lo político y lo cultural, la llamada manósfera. ¿La escucharon ustedes alguna vez este término? Bueno, pues se refiere a un ecosistema de comunidades en línea que lo componen distintos grupos, los incel, los gurús de seducción, foros de masculinidad extrema, en fin, hay varios y distintos nombres. Y ellos señalan, o son organismos internacionales, académicos, que dicen, los especialistas que dicen que en esos foros que son sobre todo misóginos, se radicalizan a los jóvenes, les alimentan un nuevo antifeminismo global. Vamos a tratar de entender las causas, el término, las dinámicas, los riesgos de este fenómeno. Conversamos hoy con Gabriela Vargas, quien es politóloga y está muy metida en estos asuntos de datos protegidos, de la política en general en México y en el mundo, y sobre todo de las mujeres. Gabriela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Jania, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Oye, la verdad no estaba muy familiarizada con este término. ¿Qué es exactamente la manósfera? ¿Por qué se habla tanto de ella? Fíjate, Jania, que te confieso que yo supe de ello muy recientemente, apenas hace algunos meses, con precisión. Yo lo había identificado desde la elección de Donald Trump en su segundo mandato, cuando se empezó a documentar que muchos de los votos que se dieron a Trump venía de grupos de jóvenes, de miles de jóvenes en Estados Unidos, que apoyaron a Trump porque les significaba el regreso al mandato de un esquema de masculinidad dominante, ¿no? De un esquema de masculinidad que somete, que se impone y que vuelve al esquema tradicional donde el poder y la violencia son los que condicionan la subordinación del otro, en este caso de las mujeres. Sí. Y esto que se vio como un voto de manera aislada, como un esquema de análisis de por qué están votando los jóvenes de esta manera, me metí mucho más a fondo de dónde provenía todo este asunto, porque incluso hubo una manifestación virtual muy agresiva cuando gana Trump, en donde empiezan a surgir comunidades, o no empiezan a surgir, se empiezan a visibilizar comunidades digitales, ¿sí? De múltiples formas, en donde se llamaba a regresar a un esquema donde el cuerpo de la mujer podría, y si quisieran así los hombres, ser sometido por ellos sin consentimiento de ellas. Y hubo incluso manifestaciones donde llamaban "tu cuerpo, mi elección". Quizá tu auditorio no está familiarizado, que es un eslogan de las mujeres, de las olas feministas, donde dicen "mi cuerpo es mi elección", sí, porque pues es un llamado a que respetes la decisión de las mujeres en cuanto a su cuerpo. Y cuando se dio el resultado de la elección, surgió este eslogan por todos los grupos virtuales de la manósfera, que ahorita entraré a mayor detalle a describirla, donde se empezó a viralizar "tu cuerpo es mi elección", como una manera de decir es mi venganza simbólica, ¿no? Entonces se generalizó una campaña vinculado con esto, incluso para que ahora que regresaba una figura de esa naturaleza como la de Trump, de una masculinidad violenta, incluso llamar a que se le eliminara a las mujeres el derecho al voto. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces surge en Estados Unidos. Se evidencia más en Estados Unidos, pero también en España. En España incluso ya hay estudios mucho más puntuales, Jania, y me preguntabas ¿qué es la manósfera? Quise entrar con el ejemplo para hablar de lo que está sucediendo en estos espacios virtuales. Y a la manósfera, ¿cómo se le reconoce? Pues como una manifestación política virtual
que directamente promueve la misoginia, el antifeminismo y genera discursos de odio que buscan socavar los derechos de las mujeres con consecuencias reales. Ya es, ¿no?, como un contraataque cultural y político al movimiento de las mujeres, ¿no? Y supongo que también al Me Too y todo lo que se ha organizado a partir de denuncias ya públicas, ¿cierto? Cierto, es un rechazo abierto al feminismo y donde se suele calificar que las mujeres son manipuladoras o incluso son peligrosas. En este sentido, imagínate, estamos regresando a discursos que creíamos superados hace más de 3 siglos, desde donde se nos llamaba peligrosas o porque las mujeres ejercían la prostitución o porque sabían de plantas medicinales, ¿no? Entonces, estamos regresando en el ámbito virtual a descalificaciones de esa naturaleza en precisamente como una reacción extrema a lo que ellos consideran el movimiento feminista, que pues parte del desconocimiento, Jania. Claro, no, bueno, parece absurdo y lógico que estemos hablando de un retroceso, ¿no? Suena muy retrógrada esto, pero pues solo falta que digan que también nos quemen, ¿no? Como brujas en la hoguera por tener ideas distintas, por querer tener un cargo, por querer ganar lo mismo, por luchar por la igualdad, por la inclusión. Solo falta que diga este movimiento, porque además supongo que opera también mucho en la clandestinidad, para no permitir que avances, para no permitir que estudies, para no permitir que tengas un puesto mejor o igual que el de un hombre, de un caballero, ¿no? Sí, Jania, y has mencionado algo muy importante. Este movimiento que ha ganado terreno particularmente entre adolescentes y hombres jóvenes, no olvidemos que parte de una premisa en donde muchos de ellos no entienden o desconocen por qué esta lucha exacerbada de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Yo he escuchado incluso muchas jóvenes donde dicen, pues yo no me considero mujeres, muchas jóvenes, tal cual lo digo, que dicen cuando se les habla del feminismo, yo no me identifico con el feminismo, yo vivo libremente, nadie me ha limitado. Y tienen razón, porque su realidad es esa. Y a partir de esa realidad generalizan y piensan que en virtud de que ellas ejercen libremente su personalidad y no tienen límite alguno, consideran que lo viven todas las mujeres, porque esa es su realidad. Lo mismo muchos hombres jóvenes, ¿sí? Que dicen, ¿de qué se están quejando? ¿Por qué se duelen de una situación si yo no genero violencia contra ellas, si yo no las maltrato, si yo no las discrimino? Entonces, a partir de esa visión donde ellos perciben que no generan esa circunstancia, califican toda la realidad. ¿Sí? Y supongo que también estos jóvenes, los chavos, sobre todo varones, que llegan buscando respuestas a inseguridad emocional, ¿no? A frustraciones afectivas o dudas sobre su identidad masculina. Estos chicos que dicen, a mí no me hace caso la niña, no me pela, soy célibe todavía. Esta cultura del desamparo un poco, de la negación o la falta de inclusión a grupos. Ya no hablo de los adultos, sino más bien de los chavos. Yo supongo que también es quienes más incorporan estas comunidades, ¿no? De la manósfera. Definitivamente. El tema de la inclusión que bien refieres, Jania, es muy importante. No se sienten incluidos. Y a veces hay muchas mujeres que cuando se da el tema de las marchas y todas estas manifestaciones, hay compañeros, hay hombres, hay varones que quieren participar y algunas de ellas les dicen que no. Claro. Personalmente, yo considero que la manera de incluir y generar las nuevas masculinidades que buscamos las mujeres que nos jactamos de ser feministas es precisamente interiorizarles el porqué de nuestras luchas, y en la medida que se interiorizan en nuestras luchas se hacen empáticos a ellas, y en la medida que se hacen empáticos andamos y caminamos por igual por una lucha por la igualdad, porque no se trata, y aquí sí quiero hacer énfasis en que hay una desinformación en relación al feminismo en donde se presume que se quiere quitar del poder a uno para ponerse en el poder a otro.
y que y si antes nos discriminaban a ellos, ahora nosotros discriminamos. Y nada más falso, Jania. Esta es una premisa falsa, porque el feminismo en su historia de lo que ha dado cuenta es que la lucha es por los derechos humanos. ¿Y por qué lo ha hecho en énfasis con las mujeres? Porque históricamente hemos sido las discriminadas y las violentadas, pero de ninguna manera el feminismo descalifica a los hombres, ni pretende sustituirle, ni pretende cambiar la balanza en donde ahora nosotras discriminamos a los otros, ¿no? Sí, no. En ese sentido, creo que hay una gran desinformación y se usa esa desinformación para crear este tipo de esferas virtuales, como lo es la manósfera, y ya está dando señales de preocupación, Jania. Claro, ¿qué tipo de peligros señalan las organizaciones internacionales respecto a estos fenómenos? ¿Cuáles son las preocupaciones? Mira, la ONU ya está realizando estudios internacionales. Hay informes como Barómetro Juventud y Género o el Centro Reina Sofía en España, donde están hablando cómo se está reconfigurando una masculinidad tóxica a partir de estereotipos misóginos que se creía que estábamos superando. ¿Sí? Y entonces, en este ámbito de la manósfera, se empieza a naturalizar nuevamente actuaciones tan denostativas como puede ser la violencia sexual, ¿sí? Donde se empieza a banalizar la misma e incluso en esos espacios se legitima esta, precisamente regresando a los esquemas que queremos superar, donde el cuerpo de la mujer está a disposición de los otros. Claro, me parece que sí, que los riesgos son muy altos, que se normalice la violencia, que se radicalicen, que tengamos un retroceso, como lo platicamos hace unos minutos, el retroceso político. Creo que ahí está el tema y no sé, no estoy segura que manósfera en inglés más bien es manosphere de la atmósfera de los hombres, ¿no? De men. Creo que hay que seguir platicando del tema, hay que seguir investigando el tema, porque si está surgiendo esto como un fenómeno digital, pues también estará moldeando identidades, influyendo en los discursos políticos, generando mucha hostilidad y creciendo este fenómeno, este avance me parece, contra el feminismo. Gabriela, muchísimas gracias por el análisis. ¿En dónde te leemos? ¿En dónde te encontramos? En Gabriela Vargas Go en Instagram y Gaby Vargas Go. Y Jania, no quiero irme sin señalar que por supuesto esto se está llevando al ámbito político, a la agenda de la ultraderecha que usa precisamente estas tendencias para polarizar y para frenar, de ser posible, los derechos de las mujeres y de la diversidad. Y tengámoslo en cuenta, en los procesos electorales vamos a ver cómo esto virtual se está traduciendo en lo real, mi querida Jania. Sí, por supuesto. Ya decíamos, en un retroceso político, ¿no? Que puedan influir sus discursos en las políticas públicas, en las decisiones judiciales o frenen los derechos y los mecanismos de protección para las mujeres. Lo que hemos avanzado no podemos perderlo. Y sí, el camino es largo todavía, pero el camino es para andarlo juntos, ellas y ellos. Gabriela, muchísimas gracias. De nueva cuenta es Gabriela Vargas, politóloga perteneciente a la Red Internacional de Politólogas. Muchísimas gracias. Un abrazo.